Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dejen pongo esto para abajo un poquito, porque estamos acá. Ok, muy buenas noches, Dios los bendiga. Sean bienvenidos a nuestro estudio de Romanos, como cada semana, que siempre estamos compartiendo la palabra del Señor de esta forma diferente. Bienvenidos todos ustedes a nuestro estudio de Romanos. Estamos viendo el capítulo 8 de esta enseñanza que hemos venido desarrollando, viviendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Es importante que semana a semana me sigan acompañando para que podamos continuar en la misma línea, en la misma secuencia que venimos desarrollando este tema. Como ya ustedes saben y me han acompañado, hemos estado viendo todo este libro, esta enseñanza de la carta a los romanos. Una fascinante enseñanza, una de las cartas más importantes que todo creyente y todo cristiano tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que meditar. Como todo recién nacido de nuevo, dice la Biblia que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y es importante, súper de suma importancia, que nosotros anhelemos pasar tiempo en la Escritura. Si no pasamos tiempo en la Escritura, pues de qué vamos a vivir, ¿no? Jesús mismo nos decía que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y evidentemente, amados hermanos, la palabra de Dios es nuestro sustento, es la que nos sostiene en momentos de dificultad, en momentos de felicidad, todo momento, cualquier instante, la palabra de Dios bendice nuestras vidas. Así que te hago la invitación para que te apasiones junto conmigo para estudiar esta carta a los romanos. Estamos leyéndola en el capítulo 8. Así que, ¿qué te parece si iniciamos con una oración en esta noche? Le pedimos a Dios que nos abra el entendimiento, que sea Él tomando el control y que nos permita poder seguir estudiando y avanzando en este estudio a la carta a los romanos. En esta noche vamos a estar viendo este tema de que nos conviene vivir en el Espíritu. Nos conviene vivir en el Espíritu. Y vamos a estar tomando lectura en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6 en adelante. Voy a tomar un poquito parte de lo que estuvimos viendo al finalizar la clase pasada porque tuve fallas técnicas. Pero vamos a iniciar con una oración y ahorita arrancamos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Porque, Señor, tú eres bueno y maravilloso y no hay nadie como tú, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque Dios podemos ver, Señor, tu mano en nuestras vidas en cada momento, en cada instante. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pido que seas tú en esta noche tomando el control de nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Padre, toma nuestras cargas, nuestras necesidades, Padre, aún nuestras aflicciones. Y te pedimos, Señor, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, abriéndonos el entendimiento, revelándonos tu palabra. Porque, Señor Dios mío, nosotros dependemos de ti, Señor. Y sin ti, Dios, no podemos hacer absolutamente nada. Apartados de ti, nada podemos hacer. Pero contigo, Padre eterno, Señor, lo podemos todo. Así que te damos la gloria y la honra, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús te pido de igual forma, Dios, Señor, por las personas que me van a estar acompañando en esta noche, que seas tú, Padre Santo, Dios, ayudándolas, protegiéndolas y bendiciéndolas, Dios, porque te necesitamos, Dios. El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor Jesús. Ahora, muy bien, te damos gracias, Padre, porque eres bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Ok, muy bien, pues vamos a dar inicio. ¿Qué te parece si abrimos nuestra Biblia? Te recuerdo que estamos viendo este estudio del libro de la carta a los Romanos, capítulo 8. Vamos a dar inicio en el versículo 6 para ir viendo todo lo que hemos estado aprendiendo, porque es importante, es de suma importancia, amados hermanos, que entendamos esto, es viviendo en el Espíritu. Hemos visto todo esto que es la importancia, ¿verdad? La importancia de caminar en santidad, y esto es parte de lo que hemos visto, ¿verdad? Viviendo en el Espíritu y caminando en el Espíritu, y esta parte de lo que vamos a estar viendo en esta noche. En esta noche vamos a estar viendo esto. Vamos, déjenme acomodo aquí tantito. Ok, muy bien, abra tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8. ¿Qué te parece si damos inicio del versículo 1? En adelante vamos a agarrar un poquito de contexto para que agarremos la idea y empecemos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. Amén. Vamos a leer la Biblia. Dice, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
A causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que mora en vosotros. Muy bien, vamos a dar inicio al versículo 6. La semana pasada estuvimos viendo versículo 5. Ahí fue donde estuvimos abundando bastante en este estudio. Y es importante, lo voy a seguir recalcando, hermano. Estoy orando, ayúdame a orar también a mí para que Dios me pueda dar la revelación, me pueda dar la dirección, porque quiero dar este estudio más adelante del Espíritu Santo, porque es muy importante, amados hermanos, que sepamos la operación del Espíritu Santo en este tiempo. Hay tantas doctrinas, hay tantas enseñanzas, hay tantas corrientes, cada maestro, cada pastor, cada teólogo, cada quien tiene su punto de vista y se acepta, se respeta, pero nosotros, en este caso, por mi parte, me gusta estudiar, me gusta escudriñar y me gusta ver lo que Dios dice en su palabra, así que es importante, amados hermanos, que podamos separar las doctrinas, que podamos entender las doctrinas de Cristo Jesús, para que podamos caminar en esta vida. Y especialmente ahorita que estamos leyendo el capítulo 8, ¿verdad? Nos conviene vivir en el Espíritu, nos conviene andar en el Espíritu. Es importante, amados hermanos, que nosotros podamos entender esto, porque al entender esto vamos a poder caminar en santidad, no de una manera religiosa, no de una manera legalista, sino verdaderamente libres, con amor, con temor, con temblor, con reverencia a nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, vamos a ir viendo estas partes muy importantes, porque si no entendemos la doctrina del Espíritu Santo, en esta parte del capítulo 8 vemos parte de la doctrina, pero hay mucho que aprender del Espíritu Santo. Y lo digo porque hay muchas personas que tienen sus puntos teológicos, pero vamos a estudiar un poquito de ellos más adelante. Me estoy preparando, estoy estudiando. Te pido que me ayudes a orar también, ora tú también por mí, para que Dios me dé la gracia de poderlo explicar de una manera entendible y no confusa. Es importante nosotros, amados hermanos, que nos llenemos constantemente del Espíritu de Dios. Pero ahorita lo que estamos viendo, por ejemplo, retomando un poco de contexto, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú y yo, una vez, amado hermano, que ya nacimos de nuevo, ya no estamos bajo ninguna condenación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo Jesús. Ya estamos en Cristo Jesús. Por eso dice, versículo, permíteme, te lo busco. Versículo 9 de Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ya lo expliqué la semana pasada, solamente estoy pidiendo un breve resumen, porque como te digo, la semana pasada tuve un poco de fallas técnicas con el internet, que luego llega a suceder, y quiero aclarar bien este punto de lo que estamos viendo. Amado hermano, cuando ya venimos a Cristo Jesús, inmediatamente venimos, ¿verdad?, a ser bautizados en el Espíritu. Y te lo voy a ir explicando y Dios me dé la sabiduría y la gracia para explicarla, porque el libro de Hebreos nos habla de la doctrina de bautismos. Entonces, no recuerdo exactamente el número de los bautismos que menciona la palabra del Señor, yo creo que son como 6 bautismos. No recuerdo exactamente el número, pero la Biblia nos habla de 6 bautismos. Entonces, hay diferentes bautismos que encontramos a lo largo de la Biblia y algunos de ellos ya hemos participado. Entonces,
cuando vemos y escuchamos la persona que dice ya fue bautizada en el Espíritu, ¿no? ¿Verdad? O ya fue llena del Espíritu Santo, que podría ser, y se entiende de una manera que podría ser como que son las mismas cosas, ¿verdad? Pero estoy orando mucho para poder explicarlo, para que podamos entrar en esta parte. Entonces, en el momento que tú y yo, amado hermano, venimos a Cristo Jesús, empieza a pasar todo eso en nosotros. Tenemos al Espíritu de Dios. Ahora tu cuerpo y mi cuerpo ya es el templo del Espíritu Santo. Ya le pertenecemos a Dios en ese instante. Más adelante vemos, lo vamos a aprender, las llenuras que son importantes que nosotros sigamos llenándonos, y es a lo que el apóstol Pablo a lo largo de ya pasando las demás cartas nos exhorta, nos dice andar en el Espíritu. Llénate del Espíritu, caminar en el Espíritu. Es lo que nos dice. Nada que ver con los dones, nada que ver con nada de eso. Simplemente es un diario vivir, es un estilo de vida y tenemos que estar siendo llenados de ese poder que Dios, el Espíritu Santo de Dios, da. Ahora, viendo esta parte, en el momento que tú y yo nacemos de nuevo, la Biblia sí nos habla de que ya somos bautizados en el cuerpo de Cristo, ya somos bautizados en el Espíritu, ya tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros, porque ya somos hijos de Dios, ya tenemos eso de parte de Dios inmediatamente en el momento que tú y yo reconocemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Por eso Jesús decía, les conviene que yo me vaya. Y va a venir otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce. Entonces, voy a estar orando, hermanos, para cuando ya pueda exponer ese punto, lo pueda explicar de una manera entendible y aclarar un poco de tantas confusiones que a veces escuchamos, que tal maestro dijo esto, tal maestro dijo lo otro, tal pastor dijo esto, lo otro. Pues vamos a leer todos los puntos de vista de cada quien y llegar a una conclusión, ¿verdad? Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Y Dios nos lo deja claramente, ¿verdad? En su palabra. Pero vamos a seguir estudiando en esta parte. Nos quedamos en el versículo 5 para entrar en el versículo 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Fíjate, explicaba muy bien esta parte, amados hermanos, en el sentido de que tú en el momento que ya naces de nuevo, en el momento que yo nací de nuevo, ya soy un ser espiritual, ya no soy un ser, ya no somos carnales, vendidos al pecado, ya pasamos, ahí se aplica la doctrina de la redención en nuestras vidas, la redención de Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros, nos compró, ya somos hijos redimidos de Él, ya le pertenecemos a Él. Somos seres espirituales. Dios nos ha rescatado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su espíritu, al reino celestial. Ya le pertenecemos a Él, ya somos parte de su reino. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos seres espirituales, como creyentes, como cristianos, como nacidos de nuevo, como redimidos, como lavados con la sangre de Cristo Jesús. Ya somos seres espirituales, ya no somos iguales a los del montón. No, Dios nos ha sacado de muerte a vida, a una vida nueva. Y es lo que estamos viendo a lo largo de la carta a los romanos, ¿ok? Aquí no estamos viendo nada de hablar en lenguas, nada de los dones, absolutamente nada de eso, amados hermanos. Por eso te digo que es importante dividir, por eso dice Pablo decía a Timoteo que sabe trazar la palabra de verdad. Y es ahí donde los maestros, los pastores entramos en acción. En este caso yo no soy pastor, pero soy maestro. Dios me ha dado la gracia de poder ejercer y desarrollarme como un maestro, y ahí es ahí donde podemos nosotros enseñar estas partes, ¿verdad? Que como te digo, Dios me dé gracia y me dé la oportunidad para abarcar un poco de todo eso. Entonces, fíjate, dice, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Qué maravilloso es esto, hermano, ¿sí? ¿Por qué te lo digo esto? Si vivimos en la carne, y es lo que explicaba la semana pasada, si andamos en la carne, pues evidentemente vamos a cosechar lo que viene siendo muerte y no vamos a caminar en el Espíritu. Ahora esto se aplica para los nacidos de nuevo, los creyentes, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que aún, desafortunadamente, en algunos momentos de nuestra vida hemos sido carnales. Nos hemos apartado, nos hemos enfriado, hemos caminado en tibieza espiritual, a lo cual el Señor no le agrada. Entonces, evidentemente, ya poniendo las dos partes, el que no es cristiano, él es un carnal por naturaleza. Él no está en Cristo, él espera la condenación. Ahora,
Si ya es un nacido de nuevo, pero camina en la carne, Dios evidentemente va a disciplinar a sus hijos. Lo habla el libro de Hebreos, lo vemos en el libro de Corintios, cuando aquellos hombres abusaban de la cena del Señor. Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad? Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, el que es espiritual va a anhelar más cosas del Espíritu. El que no es espiritual no va a anhelar nada del Espíritu, ¿verdad? Y eso lo vimos la semana pasada. Por ejemplo, vamos a abundar un poquito en ello para entrar en detalle al versículo 6, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el ya espiritual, el que camina en el Espíritu, pues se va a mover en los dones del Espíritu. Ahora, aquí Dios está dándolo a entender también en la carta de los Corintios, porque en los libros, cuando esta carta está siendo dirigida a los Corintios, también había un sector que era muy carnal, eran carnales. Ahí hay unas familias, cuando tú te pones a leer el libro de Corintios, hay varias familias que el apóstol Pablo empieza a mencionar, que eran de buen testimonio y que mismo Pablo dice: a ellos imiten, porque eran buenos siervos de Dios. Entonces, pero también, como en cada lugar, en cualquier iglesia, en cualquier congregación, hay espirituales y hay carnales, ¿sí? En todos esos, en todas partes, abundan. Pero el espiritual va a anhelar caminar en las cosas del Espíritu, y en este caso estamos viendo la parte de los dones. Vamos a Gálatas capítulo 5, porque es importante que entendamos esto, hermanos. Gálatas capítulo 5. Y les digo, ¿verdad? La semana pasada tuve un poquito de fallas técnicas con el internet, por eso estoy regresando un poquito para poder entrar ya ahorita de lleno al versículo 6. Gálatas 5:21 dice, donde habla de las obras de la carne. Vamos a retomar un poquito viendo el carnal. Dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí está hablando de práctica. Evidentemente, hermano, tú o yo, alguno de nosotros, podemos caer en este tipo de cosas que se mencionan. Sí podemos cometer alguno de estos delitos, de estos pecados, nos podemos ensuciar de esta manera, sí, ¿verdad? Pero va a pasar lo siguiente: lo puedes hacer una vez, lo puedes hacer 2 veces, 3 veces, etcétera, las veces, pero Dios, si ya eres hijo nacido de Dios, de nuevo, ya le perteneces al Señor, tarde o temprano va a disciplinarte. Va a venir la disciplina. Tal vez no entiendes, pues te vas a cortar los años de vida en esta tierra, ¿verdad? Porque así lo dice la Biblia, porque abusamos de las cosas del Señor, ¿verdad? Pero dice los que practican, ¿verdad? Los que practican. El carnal es aquel que practica. El no nacido de nuevo es el que lo hace y sin ningún remordimiento. Entonces, el que no ha nacido de nuevo y está en estas prácticas no va a heredar el reino de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos el contraste, versículo 22. Más el fruto del Espíritu, estamos ya viendo aquí en esta parte, en los frutos del Espíritu. Recuerda que nosotros estamos viendo esta parte, ¿verdad? Del versículo 5 por el momento, ¿verdad? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y lo explicaba abundantemente la semana pasada, simplemente estamos viendo esta parte por el momento. Fíjate, dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es parte de andar en el Espíritu. El que camina en el Espíritu va a empezar a ver manifestar estas cosas en su vida. Ya no va a ser la carne ya no va a predominar, porque recuerda, ya lo estuvimos estudiando bastante tiempo, ya no va a tener el dominio, ya no tiene la capacidad de someterte, ¿verdad? Pero si nos descuidamos, hermanos, si nos descuidamos, el logro que está dentro de nosotros, que se llama carne, que es pecado, nos va a llevar a cometer atrocidades.
Y eso es lo que no queremos. Por eso nos conviene vivir en el Espíritu. Por eso nos conviene andar en el Espíritu. Por eso, ¿sí? Entonces dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es la invitación. Entonces, cuando regresamos al libro de Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, recuerda que estamos viendo Romanos capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Cuando regresamos a esta parte en la palabra del Señor, nos dice esto, ¿verdad? Nos dice esta parte. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, ahora entramos en el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Si te perdiste la clase de la semana pasada, te hago la invitación para que vayas y la vuelvas a escuchar para que entiendas esta parte. Es la continuación de lo que estábamos viendo. Sí, fíjate, dice, aquí vuelve a usar la palabra el ocuparse, y es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué significa el ocuparse? Sí, son aquellos que ponen toda su atención en las cosas de la carne, ¿no? El ocuparse son los que están constantemente en las cosas de la carne. Entonces, la nueva Biblia, una versión diferente, dice, los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz. Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Esta versión nos lo habla de esta manera. Reina Valera dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿verdad? El ocuparse. ¿Qué significa ocuparse? ¿A qué se refiere? ¿Qué nos está dando a entender? Sí, el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse, fíjate esta parte, cómo lo describe y se significa esta palabra. El ocuparse es poseer, ocupar, retener, es lo que significa. Apúntalo, puedes volver a ver este estudio y le puedes poner pausa y ir tomando nota. Eso es lo que significa el ocuparse, es alguien que ocupa, pues poseer, es retener, es sujetar, es infilar hacia, eso es el significado, es mantenerse firme, es apoderarse de algo, es detener. Esto es el ocuparse. Entonces, fíjate esta parte. Veamos esto. Dice, porque el ocuparse de la carne, cuando dice carne, sí, está hablando de la vieja naturaleza, todos los deseos de la vieja naturaleza. Y es lo que estuvimos viendo ahorita en Gálatas. Vamos a ver esta parte y vamos a usar un juego de palabras para que entendamos esta parte, hermanos. Fíjate. Dice, y el ocuparse de la carne, vuelvo a leer la definición, esto es lo que significa, es ocupar, es poseer, es que algo que tú lo quieres, es tuyo, te pertenece, retener, que no lo quieres soltar, lo sujetas, ¿verdad? Estás muy aferrado a eso, lo tienes, te enfilas hacia él, hacia lo que vas a hacer, te mantienes firme en tu decisión, es lo que da a entender, te apoderas de eso, ¿verdad? Y lo detienes. Ahora, entendiendo este significado de lo que nos está dando el ocuparse de la carne, fíjate lo que dice Gálatas 5:19. Entonces, entendiendo esta idea y viendo esta parte, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, viendo estas partes de lo que sale de tu corazón, dice, ¿verdad? De la abundancia de lo que habita en tu corazón, habla tu boca. Dentro del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, etcétera, etcétera. Dentro del corazón del ser humano, o sea, del pecador. Si yo me ocupo en estas cosas, ¿sí? Voy a hacer lo mío. Y por eso va a producir, ¿qué? Muerte. Muerte espiritual. Recuerda, no pierdas la idea, ya estamos en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Si ya soy de Cristo, camino con Cristo, ya no tengo que permitirme y darme el lujo
de que eso esté abundando en mi vida en el sentido de la carne. Ya no tengo por qué vivir por la carne, ni mis instintos y mis deseos más sucios, vergonzosos. No, ya soy un ser espiritual. Pero si yo me enfoco en estas cosas de la carne y me ocupo en ellas, me aferro, lo sujeto, lo retengo, me mantengo firme, va a llevarme hacia la muerte. Y la muerte tiene que ver con la separación. Muerte espiritual podría ser en el sentido, en este caso para el creyente ya no se aplica, amado hermano, porque ya estás en Cristo, ya no puedes estar muerto. Entendamos eso. Pero nuestros pecados, si no estamos caminando en santidad, si no estamos caminando con Dios, nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros y hay una barrera. Si no confesamos nuestros pecados, no podemos tener comunión con el Señor. Y eso produce en nosotros cierta muerte espiritual, alejamiento, separación de Dios. Yo no sé si tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, soy honesto, yo soy una persona transparente, nunca voy a tratar de impresionarte, soy un pecador igual que todos, también me equivoco, también fallo, también río, también lloro, también he tropezado. Pero Dios en su misericordia no me ha abandonado porque me pongo a cuentas con el Señor. Por el momento sufro, lloro, hay un duelo en mi corazón porque ofendí a Dios, hice cosas que tal vez no le agradaron en el instante y me siento mal. Pero me pongo a cuenta, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Y cuando Dios ve que un corazón constricto y humillado va delante de Él no lo desprecia. Entonces es lo que nos está dando a entender aquí el salmista. Ya lo expliqué anteriormente y te lo vuelvo a retomar simplemente. Dice, el ocuparse, pero porque el ocuparse de la carne es muerte. El que se ocupa de esto va a vivir separado de Dios. Sí, también puede suceder que Dios se lo lleve antes de tiempo, porque está abusando de la gracia. Está pisoteando la sangre de Cristo. Se está burlando. Sí, ahora estamos viendo en este punto como creyente. El no creyente, pues literalmente ya está muerto. Y el que no ha nacido de nuevo va a participar de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Amado hermano, ¿de qué lado estás? ¿Ya le perteneces a Cristo? ¿Ya estás en Cristo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si yo ya estoy en Cristo Jesús, amado hermano, ya no hay condenación para mi vida. Ya no voy a compadecer, ya no voy a estar en el gran trono, en el juicio del gran trono blanco. Ya no voy a estar en ese lugar. Ya no va a participar de la segunda muerte, que es ser lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque ya estoy en Cristo, y al estar en Cristo ya no hay condenación. Ahora, amado hermano, el entender este versículo, capítulo 8, versículo 1, y decir, ya no hay condenación, esto no es una licencia para irme y a pecar y darle a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! ¡No! No, porque el sacrificio que Cristo Jesús hizo por mí, híjole, Él derramó su sangre por mí. Él me redimió. Él tomó mi lugar. Por eso yo quiero caminar y vivir para Él. Si entendemos esta parte, entonces dice, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Sí? Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, chécate esta parte, ¿sí? El ocuparte en tu mente, vamos a verlo de esta parte, esta otra versión dice, los que ocupan su mente en las cosas del espíritu tienen vida y paz. Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. O sea, en tu mente. Es la verdad, hermano. La guerra espiritual está en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Es ahí donde fluyen todas las ideas, tanto buenas como malas, pero si tú y yo hacemos un registro de cuántas ideas perversas, locas o cosas malas cruzan por nuestra mente, nos damos cuenta que, híjole, ¿de qué me estoy llenando? ¿De qué te llenas? ¿De qué me lleno? ¿Verdad? Entonces, fíjate, si yo ocupo mi pensamiento, mis sentimientos, mi voluntad
mi entendimiento. Si yo ocupo todo esto hacia algo mal, amado hermano, por eso lo vemos. ¿Cuánta gente que está incluso dentro de las mismas iglesias pueden tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia como si nada? Ahora, si ya es hijo de Dios, tarde o temprano Dios va a tratar en su vida, como lo ha tratado en mi vida, porque no soy perfecto. Dios sigue trabajando en nosotros. Pero el que no ha nacido de nuevo, híjole, sí va a haber condenación. Y no puede agradar a Dios, no puede caminar en el Espíritu, camina en la carne. Sí, sí, sí lo estamos entendiendo. Entonces dice, los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz, amado hermano. La paz no la puedes comprar con dinero. La paz, amado hermano, es la que el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, nos ofrece. En el mundo tendráis aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Él no lo dijo. Él es el príncipe de paz. A Él podemos acudir en los momentos difíciles de tribulación, de problemas, incluso de nuestra propia carnalidad que andamos cargando y rendir esas debilidades a Él. Y Él nos da paz. Él nos da paz. Él nos da vida. Fíjate, amado hermano, el tener vida, esto lo vemos en diferentes sentidos. Vida terrenalmente hablando, pero también vida eterna. Vida eterna. Gloria a Dios, ¿no crees? No das un gloria a Dios ahí en tu casa. Si estás conmigo acompañándome en este estudio, dices gloria a Cristo Jesús. Nos conviene vivir en el Espíritu. Nos conviene. Vamos a vivir en vida y vamos a venir en paz. Van a venir diferentes aflicciones a nuestras vidas. Es verdad, van a suceder, van a venir. Jesús nos lo dijo. Yo los compararé a tal hombre que escuchó, ¿verdad? Que puso atención y fundó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron fuertes vientos, lo golpearon, azotaron, le dieron con toda aquella casa, lo estoy parafraseando, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero la que estaba fundada sobre la arena, que vino los mismos elementos, le golpeó el viento, todas las ráfagas y dice que fue grande su ruina porque estaba fundada sobre la arena. Entonces la pregunta para ti en esta noche es, ¿sobre qué está fundada tu fe? ¿Sobre qué está fundamentada tu fe, tu confianza? ¿En la roca o en la arena? ¿En qué estás caminando? ¿En el espíritu o en la carne? Esto tenemos que pensarlo, amado hermano. Por eso dice, los que ocupan su mente en las cosas del espíritu tienen vida y paz, pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Tú ya lo estuvimos estudiando y ya estuvimos viendo qué te ocupa. Si te ocupas, imagínate ahora, si te ocupas, si posees, si sujetas, ¿verdad? Si tienes, si te enfilas hacia, si te mantienes firme, si te apoderas de ello, si lo detienes de las cosas del espíritu, vas a tener vida y paz. Pero si es lo contrario, o sea, son polos opuestos, bueno y malo, tú decides. Yo quiero caminar en el espíritu. Por eso el tema de esta noche es, nos conviene vivir en el espíritu, nos conviene, de la serie que estamos viendo de Romanos capítulo 8, viviendo en el espíritu, nos conviene, ¿sí? Nos conviene. Continuemos, vamos al versículo 7, versículo del capítulo de Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La Biblia de las Américas, esta traducción dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Dice, pues ni siquiera puede hacerlo. Ok. Los designios, ¿verdad? Los designios. La mente puesta en la carne. Los designios de la carne son enemistad contra Dios.
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjate, enemistad contra Dios. Enemistad. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Contra Dios. La carne, hermanos, la carne batalla en contra de Dios. Nuestra vieja naturaleza no se quiere someter. Somos débiles, ¿sí? Entonces la carne batalla en contra de Dios debido a que no quiere ser crucificada ni entregada al Señor Jesucristo. No quiere vivir en el Espíritu, ¿verdad? Porque dice Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? En esta batalla, para domar la carne, pues la ley ya lo vimos, ya lo explicamos, no nos da ese poder. Jesucristo, mediante su Espíritu Santo, nos da ese poder. Entonces, prestemos atención a los intentos de la carne. Los intentos de la carne es enemistad con Dios. Los intentos, esto lo significa designios. Los intentos de la carne. Estos intentos de la carne son enemistad contra Dios. Por eso nos conviene caminar y vivir en el Espíritu, hermanos. Nos conviene caminar en el Espíritu. Nos conviene. Fíjate, los designios, los intentos de la carne son enemistad con Dios. Tal mentalidad no obedecerá a la ley de Dios, ¿verdad? No puede obedecer. ¿Por qué? Porque está sometida al pecado. Está sometida al pecado. Por eso la pregunta de la noche es, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Eres de Cristo? Si ya eres de Cristo, estás en Cristo, el Espíritu de Cristo ya vive en ti, ya vive en mí, ya somos templo del Espíritu Santo. Ya somos templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando deja de rebelarse, entonces deja de pecar, ¿verdad? Mientras vive uno en rebelión, no puede agradar a Dios, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, amado hermano, ¿ya eres amigo de Dios? Si ya estás en Cristo, no hay condenación. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. ¡Qué privilegio! Por eso te vuelvo a repetir, nos conviene caminar, nos conviene vivir en el Espíritu. Nos conviene, ¿sí? En la carne, uno está muerto para con Dios. Si estamos viviendo en la carne, en nuestros deseos, en nuestros placeres, ya somos nacidos de nuevo, pero andamos en la carne, pues desafortunadamente, lo digo, tarde o temprano, lo digo, puede venir una reprensión de Dios a nuestras vidas. Y yo no lo quiero. Sí, es duro cuando caminamos en rebeldía y pues Dios tiene que tratar en nosotros. Y es para nuestro bien, ¿verdad? Porque ninguna aflicción al presente pues es como causa de gozo, de alegría, no. Trae aflicción, trae dolor, pero es para nuestro bien, ¿sí? Entonces estamos viendo esta parte del versículo, dice, por lo cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no puede. Los intentos de la carne, si vivimos bajo estos intentos de nuestra carne, amado hermano, sí, vamos a estar en enemistad con Dios. Enemistad en el sentido de que Dios dice, hey, detente, ponte a cuentas primero. Por eso dice, si vienes y traes tu ofrenda, pero te das cuenta que tienes una bronca en contra de tu amigo, de tu hermano, ve y ponte a cuentas primero y después me traes tu ofrenda. Ponte a cuentas con tu vecino, con tu amigo que estás empleitado. Hagámoslo. Y nos presentamos delante de Dios. ¿Sí? Eso es lo que estamos aprendiendo. Ahora, retomemos el versículo 8. Dice el versículo 8, capítulo 8, versículo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano,
Piensa en esto. Piensa en esto. Y esto vamos a ver otra vez el contraste que ya lo expliqué las semanas pasadas. La semana pasada estuve hablando un poco de esto, ¿verdad? Como hijos de Dios, como creyentes, automáticamente, ya que creímos en Jesucristo, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, somos seres espirituales. Automáticamente, posicionalmente. Ya te lo he hablado esto. Posicionalmente, ya somos seres espirituales. Posicionalmente. Tenemos que caminar en el espíritu. Andar en el espíritu. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo, ¿ok, hermanos? Y fíjate, los que viven según la carne, en esta parte, aquellos que no han nacido de nuevo. Estoy viendo este punto, estoy poniéndote la balanza. Los que no han nacido de nuevo no pueden agradar a Dios. ¿Cuántas personas no han nacido de nuevo y están dentro de la iglesia? Incluso sirven dentro de la iglesia, pero no han vivido una regeneración. Por más que hagas, no vas a agradar a Dios. Ahora, no hay nada que una persona inconversa pueda hacer para agradar a Dios. Ahora, si el que ya has nacido de nuevo, ¿sí?, vive según la carne, tampoco puede agradar a Dios. El creyente carnal tampoco puede agradar a Dios, porque sus pecados han hecho división entre Dios y ellos. Te lo estoy poniendo así, amado hermano, ¿verdad? Los no nacidos de nuevos, el que es carnal, el que ya es nacido y ya es espiritual. Ya somos espirituales. Naciendo de nuevo, posicionalmente somos seres espirituales. Ya el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Somos el templo de Dios, del Espíritu Santo. Sí, pero podemos seguir siendo carnales. Y los que viven según la carne, si yo ya soy nacido de nuevo. Pero fíjate, ¿cuánta gente, cuántos chavos? Lo digo así tipo jóvenes, ¿verdad? Para no exagerar, para no ponerle un poquito más allá de cosas, ¿no? ¿Cuántos jóvenes viven en unión libre? ¿Cuántos matrimonios hay que viven en unión libre? Y así están en la iglesia, queriendo agradar a Dios. Dios no juzga, Dios no nos condena, pero Dios quiere que lo agrademos, porque si ya eres hijo de Dios, automáticamente vas a querer agradar a Dios, porque eres un ser espiritual. Y el Espíritu Santo va a empezar a hablar a tu corazón, va a empezar a hablar a tu vida. Eso que estás haciendo está mal. Ponte a cuentas. Ponte a cuentas. Así es. O el que está robando, el que está haciendo tranzas, metiendo horas de más, etcétera, etcétera. Sí, sí nos estamos entendiendo, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora, el creyente carnal tampoco puede agradar a Dios. Sus pecados hacen división entre Dios y ellos. En este caso yo me pongo en esta categoría, ¿verdad? También he sido carnal y no he agradado a Dios. ¿Dios me puede usar? ¡Claro! Claro, amado hermano. Yo te puedo engañar así de fácil. Es fácil, te puedo engañar. Pero a Dios no lo puedo engañar. Yo no soy más inteligente que Dios, no, al contrario. Cuando yo, sí, es parte de lo que a los que enseñamos la palabra de Dios, se nos ha enseñado, a mí me lo enseñaron. Cada vez que vas a enseñar, antes de que te subas a enseñar o a compartir, asegúrate que no haya algo que en ese momento te sientas mal, avergonzado o un pecado oculto. Confiésalo. Confiésalo. Ponte a cuentas con el Señor en ese instante. Ese es mi consejo, a mí me ha ayudado mucho porque somos pecadores. Fallamos. ¿Sí? Ahora, el inconverso, ¿verdad? Ha de reconocer, ¿verdad? Ha de reconocerse pecador y culpable. El inconverso. Recibir a Cristo mediante la fe. Solo así podrá conseguir la aprobación de Dios. Si tú, amigo, compañero, persona que me escuchas, no le has entregado tu vida a Jesucristo,
Aún no has nacido de nuevo, no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Qué esperas? Ríndete a Cristo, dale tu vida a Él. Dale tu vida a Él para que puedas agradar a Dios. Hermano, aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Pero si ya estoy en Cristo, ya no hay condenación. Y si ya estoy en el Espíritu y camino en el Espíritu y hago las cosas en el Espíritu, hermano, ¿cómo nos va a ver Dios? Yo recuerdo, pongo un ejemplo, un jovencito, chavito, niño, me estaba observando trabajar, ¿verdad? Yo pinto, estaba pintando una casa y el niño bien atento y wow, etcétera. Y el niño me armó una figura de Legos, armó una pared, armó al muñequito pintando en la escalera y puso otro muñequito abajo de la escalera, simulando la escena que estaba viendo. Yo estaba trabajando arriba, estaba en la escalera, subido arriba. Mi papá estaba sosteniéndome la escalera para que no se me resbalara, evidentemente precaución. Y el niño va y me dice, ten, ¿no? Y yo así como que le digo, oh, qué padre, ¿no? Lo estoy viendo, ¿no? Y me dice, es que los vi trabajar y se los hice a ustedes. Ten, te los regalo. Y yo, oh, pues, qué padre, gracias, ¿verdad? Para mí en ese instante es como que, ¿y esto qué? ¿Verdad? No, en el momento no lo tomé como, no lo capté su mensaje del niño. Pero ya conforme pasó el tiempo y veo porque todavía tengo su Lego, digo, ay, ese niño me agradó. Tal vez el Lego no es profesional, ahí está un garabato, pero me agradó, ¿sí? Imagínate yo con las cosas que hago, Dios dice, ahí va, están tus garabatos, me agradan, hijo. Ay, qué bonito dibujo hiciste, está toda la nariz chueca, el pelo todo así greñudo. Ay, qué bonito, qué tierno. Y te agrada. No lo hizo el niño tal vez de la mejor manera, pero me agradó. Tal vez yo no hago las cosas de la mejor manera, pero agrado a Dios porque camino en el Espíritu, porque soy hijo de Él y ya no estoy bajo condenación. Por eso dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí, versículo 9, ¿verdad? Y vamos a entrar en esta parte. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de alguien que no agradó a Dios. Vamos al libro de Números, capítulo 11, versículo 1 en adelante. El pueblo de Israel, en este momento, en esta escena, en esta parte, ellos no podían agradar a Dios. Dice el versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y le oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Versículo 4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, la gente extranjera que se mezcló con ellos. Amado hermano, hay gente no nacida de nuevo que se ha mezclado entre nosotros los cristianos. Por eso la urgencia del discernimiento de espíritus, el don del discernimiento de espíritus. El libro en Primera de Juan, ve y lee el primer libro de Primera de Juan. Y ahí nos dice probar los espíritus si son de Dios o no. Fíjate, versículo 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos no tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Se empezó por los mundanos, empezó por los carnales y empezó a contagiar a los demás. Dice, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comimos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ve nuestros ojos, el carnal. ¡Ay, pura Biblia! ¡Pura Biblia! Otra vez orar, otra vez la Biblia, otra vez ese maná. Ese es el carnal.
y el no nacido de nuevo, que desprecia las cosas del Espíritu. ¿Qué somos tú? ¿Qué somos tú y yo? Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Si estamos entendiendo la idea. Fíjate, dice, ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ve nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedilio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo marjaba en morteros y lo cocía en la caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Entonces aquí estamos viendo este ejemplo. Estos no agradaron a Dios. El que anda en la carne no puede agradar a Dios. Lo estamos viendo con un ejemplo de la Escritura y lo estamos viendo con la misma Biblia. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya lo expliqué. Vamos al versículo 9 para continuar. Dice ahora, aquí fíjate, versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira, retomo versículo 5 y adelanto y nos paramos en el versículo 9. Acompáñame. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y fíjate el versículo 9. Más vosotros, nosotros los creyentes, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Tú, yo, nosotros, los nacidos de nuevo. Por eso dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y hace la coma, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si tú tienes el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios vive en ti, está diciendo, ¿verdad? Vive según la carne. Vive según el Espíritu, que diga no según la carne. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí Pablo está haciendo el contraste con excelencia. Si no has nacido de nuevo, no puedes agradar a Dios. ¿Sí? Ahora, no te engañes, creyente, hijo de hermano. No te engañes. No te engañes. Si tú no has rendido tu vida a Jesucristo, hoy es el día que te entregues a Él. Pero si no lo has hecho, no puedes agradar a Dios. No lo puedes. ¿Sí? Por eso nos dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amado hermano, por eso dice el libro de Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Desear un niño recién nacido, un bebé que acaba de nacer. ¿Sí? Un bebé que acaba de nacer no pide a gritos, ¿verdad? No pide a gritos carne. No pide a gritos pollo. No. Pide a gritos su leche materna para que crezca sano y fuerte. Por eso dice, desear como niños, 1 Pedro 2:2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcas para salvación. Entre más, amado hermano, vas consumiendo la palabra de Dios, estás tomando la leche espiritual, ¿sí? Las doctrinas leches las estás consumiendo, estás en tu crecimiento, estás tomando estudios para nuevos creyentes, te estás discipulando, te estás alimentando, ¿sí? Vas a crecer para salvación, en el sentido de que vas a conocer tu posición en Cristo. Y vas a saber en dónde estás parado. Y vas a vivir confiando en Dios, a pesar de las adversidades. Pero si no haces esto, ¿qué va a pasar, hermano? Pienso que estoy endemoniado. O pienso que esto es del diablo.
etcétera, etcétera. ¿Por qué llega a suceder? Pero la obra es la carne en ocasiones, no es el diablo, es la carne que nos lleva, ¿verdad? Son las concupiscencias que están en nosotros, ¿no? Entonces dice, más vosotros no os vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, debido a que el Espíritu Santo es dado a cada creyente, cuando nacemos de nuevo, cada cristiano tiene dentro de sí pues, un principio más alto, que es más poderoso que aún el principio de la carne. Por eso cuando estudiamos capítulo 6 de Romanos, lo entendimos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso participé del bautismo, en semejanza a lo que Cristo Jesús hizo por mí. Ahora yo vivo para Él. Ya el pecado ya no tiene ese poder de someterme y dominarme y a cometer las mismas cosas. Y si mi carne empieza a quererme arrastrar, Señor, ayúdame, Padre, rindo mi vida a ti, rindo estas debilidades a ti. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, fortaléceme. Y viene el poder de Dios que está en ti. Por eso, amado hermano, ¿cuánta gente ha dejado el alcoholismo? Muchos de ellos participaron en Alcohólicos Anónimos y nada funcionaba. Vinieron a Cristo, rendieron esas áreas de su vida y ya son libres de alcoholismo, tabaquismo, libertinaje, etcétera, etcétera, te las puedo mencionar. Pero rindieron esas áreas de su vida en oración al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ya no somos igual. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empecé a descubrir mi lucha carnal, mi lucha interna, platicaba con mi pastor en ese entonces, decía, pastor, es que estoy pasando esto, estoy pasando lo otro, me siento así, estoy así, no sé qué me pasa. Él me decía, Vic, te voy a dar mi consejo. Digo, sí, dígame qué hago. Mira, siéntate, agarra una silla y siéntate y pon otra silla enfrente de ti, invita a Dios que se siente contigo. Empieza a platicarle todo lo que me estás diciendo. Platícaselo a él también. Platícale cómo te sientes. Invítale, dile, Señor Jesús, te invito a que te sientes conmigo. Ábrele tu corazón, dile todas las cosas que te gustan, que son malas, díselas a él. Y yo, Señor, es que a mí me gusta esto. Yo estoy atado a esto, Señor. Yo no puedo, soy débil, pero yo te quiero agradar. Yo quiero caminar contigo, pero no puedo, me es difícil. Tropiezo, fallo. Y hasta que no hice eso, Dios vino y me ayudó. Yo lo hice, mi pastor me dio ese consejo y se lo agradezco mucho. Si me llega a escuchar, Dios lo bendiga por su consejo que me dio. Y en el momento que yo rendí esas debilidades de mi vida, vino el poder de Dios a mí. Pero te puedo decir que hubo un momento en el cual me descuidé y caí otra vez y me ensucié. Pero volví a reconciliarme con Dios. ¿Sí me entiendes? Porque esto es una lucha de todos los días. De todos los días, amado hermano, vamos a luchar con la carne. Pero nosotros no vivimos según la carne. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Amado hermano, ya eres parte de tu cuerpo, es el templo de Dios. Cuídalo. Cuídalo. Cuidemos el templo de Dios, nuestro cuerpo. Muchas personas, ¿verdad? A veces desafortunadamente no han entendido su posición. No lo hemos entendido, no lo hemos captado, no lo hemos sabido entender, ¿verdad? Y pues todavía tal vez estamos espiritualmente bajo el ministerio de arrepentimiento de Juan el Bautista, ¿no? No, todavía ni sabemos que hay Espíritu Santo. No sabemos esto del Espíritu Santo, ¿verdad? Como aquellos discípulos de Éfeso, ¿no? Que se los encontró Pablo, que no sabían nada del Espíritu Santo hasta que él les empezó a explicar detalladamente, ¿no? Pero amado hermano, cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, somos sellados con el Espíritu, con las arras de la promesa, el Espíritu Santo. Ya le pertenecemos. Inmediatamente Cristo viene a morar en nosotros mediante su Espíritu Santo. Por eso él dijo, les conviene que yo me vaya. Y va a venir otro y estará en ustedes, fuera de ustedes y con ustedes. El Espíritu Santo de Dios. Pues muchas personas no entendemos esto todavía, pero por eso es este estudio, para entender nuestro camino hacia una vida en santidad.
Sí lo estamos captando, ¿verdad, hermanos? Entonces, a veces nuestro estado prácticamente, ¿verdad? Pues vivimos en la lucha de Romanos capítulo 7. Ya lo vimos, ya lo estudiamos, ¿verdad? Se menciona a Cristo, ¿verdad? Y en ese momento se menciona, ¿verdad? Este estado, ¿verdad? Que aún no se libera de esta lucha espiritual carnal que a veces tenemos, ¿sí? Pero ya aquí en el capítulo 8 estamos viendo el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso nos conviene vivir en el Espíritu, ¿sí? Dice, ¿verdad? A veces muchos nos perdemos de vivir la vida cristiana, ¿verdad? Constante en plenitud en el Espíritu. Porque no somos llenos del Espíritu, ¿verdad? No somos llenos del Espíritu Santo. No lo hacemos. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. ¿Verdad? Ahora nosotros somos diferentes. Versículo 18. Efesios 5, 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y luego dice, ¿cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Sí? Dice, no te embriagues con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo voy a hacer? Cantando canciones espirituales, leyendo salmos, meditando en su palabra, orando, ¿verdad? Sometiéndome a mi hermano, a mi iglesia, a mi congregación, ¿verdad? Así me lleno todos los días del Espíritu de Dios. Así me lleno. Tú te tienes que llenar, yo me tengo que llenar. Esto es algo individual de todos los días. De todos los días. ¿Sí? Vamos a Juan, al libro de Juan, capítulo 7. Eso es algo muy importante, hermano. Tenemos que buscar las llenuras. Tenemos que pedírsela a Dios. Señor, dame de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Juan 7, 37 al 39. Dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esta parte es muy interesante. Por eso, amado hermano, cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, esto sucede. Vamos a ver detalladamente la doctrina de los bautismos. Ora mucho por mí para que pueda yo desglosar muy bien esta enseñanza. Pero fíjate, automáticamente lo que pasa, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Cada creyente que cree en Él lo recibe. Al Espíritu Santo de Dios. Ya vive en ti. Ya está en ti. Ahora tienes que llenarte más de Él. Ya está en ti. Llénate de Él. ¿Lo estamos entendiendo? Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. No había sido glorificado. Entonces dice, este es de lo que iba a suceder. Desde nuestro interior iban a correr ríos de agua, dice, de agua viva. Entonces, amado hermano, si tú ya has nacido de nuevo, el Espíritu Santo ya vive en ti, ya habita en ti, ya eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo ya está en ti. Automáticamente ya tienes ese poder para caminar en santidad. Esta es nuestra posición en Cristo. Esto es lo que somos en Cristo. Nos tenemos que llenar del Espíritu para no vivir según la carne, sino vivir según el Espíritu.
¿Sí? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu? Podrías hacerte tú esta pregunta, ¿no? Hasta hagámonos estas preguntas. Te pregunto, ¿te ha llevado el Espíritu a Jesús? ¿Sí? ¿No? ¿Ha puesto el Espíritu de... ¿Ha puesto el Espíritu Santo en ti el deseo de honrar a Jesús? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Verdad? Estás en una reunión, sacan las chelas para celebrar, el tequila, etcétera, etcétera. Y antes tú decías, pues échale, vamos a echarnos una y hasta que se acaben las botellas. Y ahora ya estás en ese momento así con la copa en la mano. En ese momento, nah, no necesito esto. En ese momento estás honrando a Dios. Antes lo hacías muy normal. Ahora ya no. Ahora quieres honrar a Dios. ¿Sí? Es un ejemplo nada más. Otra pregunta. ¿Te conduce el Espíritu Santo a ser más como Jesús? ¿Lo estás experimentando ese sentimiento, ese sentir en tu corazón? ¿Está obrando, la otra pregunta, está obrando el Espíritu en tu corazón? ¿Está sucediendo eso? Si tú mismo te estás haciendo estas preguntas y te las estás contestando a ti mismo y tú dices, no, pues sí, 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 el Espíritu Santo ya está en ti. Porque el que no quiere honrar a Dios posiblemente no ha nacido de nuevo o tal vez no conoce su posición en Cristo. Por eso es importante todo esto de que conozcamos, hermanos. Vamos a Juan 14:23, dale la vuelta a la mano derecha, ahí donde estamos. Juan 14:23. Dice la Biblia, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi Padre, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto está hablando del Espíritu mismo que mora en nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, Dios Padre. ¡Wow! Ahora, entonces te podrías preguntar, hermano, pues yo sigo batallando con mi carne. ¿Qué hago? Rinde esas áreas de tu vida de debilidad a Él. Sé honesto, ve en oración, dobla rodilla, dile Dios, no puedo con esto, es más fuerte que yo, te necesito, dame fortaleza, Padre. No puedes solo, ok, muy bien. Ve con tu líder, ve con tu pastor, habla con él, haz una cita con él, comparte con él, coméntale, dile que necesitas ayuda y tu pastor te va a ayudar. Tu líder, si estás en algún grupo de hombres, de mujeres, etcétera, etcétera, rinde cuentas, te va a ayudar, hermano, te va a fortalecer. Versículo 10, para ir avanzando y concluir ya en esta noche. Pero si Cristo está en vosotros, ¿verdad? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ya lo vimos. Romanos capítulo 6. Regresa a las clases anteriores que estuve dando de ese capítulo. Busca el canal de YouTube, búscalo como Devocionales y más, y ahí vas a poder encontrar todas estas clases que estoy compartiendo para que te pongas al corriente y le encuentres sentido a lo que estamos viendo. Ahorita estamos en el capítulo 8 de Romanos. Ahora, pero si, dice versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es asombroso pensar que el Señor de la vida y de la gloria está morando en nuestros cuerpos, hermano. Es algo maravilloso. Recuerda que somos templo de Dios. Si el Señor, ¿verdad? Si el Señor vuelve antes, no moriremos, seremos transformados. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Aunque estaba muerto para con Dios, hemos sido vivificados por medio de la obra justa del Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, debido a que la justicia de Dios ha sido puesta a nuestra cuenta. Él cargó con todo ese pecado y toda esa maldad que había en nosotros. ¡Pum! La llevó a la cruz, el acta de decretos. Ahora somos libres
para vivir para Él, para caminar en el Espíritu. Ya para concluir, versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjate qué diferencia produce la presencia del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Experimentamos vida nueva. Vivificará nuestros cuerpos mortales. El Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, mora en mí. Ese poder de la resurrección de Cristo está operando en nuestras vidas. Lo necesitamos, hermano. ¿Verdad? Vivificará nuestros cuerpos mortales. Ahora, chécate esto es algo maravilloso. Este será el acto final de nuestra redención, hermano. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como el cuerpo de la gloria del Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a 1 de Juan 3. 1 de Juan. Por eso, amado hermanos, chécate. Entendamos esto y si comprendemos esto, nos vamos a dar cuenta. Por eso, amado hermanos, los hermanos del primer siglo, los primeros creyentes, la iglesia, ¿verdad?, de Jesucristo, no le tenían miedo a la muerte. No. 1 de Juan 3, versículo 2 al 3. Mira, vamos a leer el versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amado hermano, ¿entendiste esto? Lo vuelvo a leer. Ahora, amados, somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún todavía no participamos de la glorificación. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya en perfección, con un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Ahora dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ya tienes esta esperanza que estamos viendo en Romanos capítulo 8. ¿Qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, el Espíritu obra en mí, obra en ti, para purificarme a mí mismo. Por eso nos conviene vivir en el Espíritu. Por eso el versículo 11 dice, si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, a vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu que levantó, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ya tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, hermanos. Nos conviene vivir en el Espíritu. Esto es lo que estamos aprendiendo en esta serie, amados hermanos. Gracias por acompañarme en esta noche. Y esto es lo que estuvimos viendo. Nos conviene vivir en el Espíritu, del libro de Romanos, capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. ¿Verdad? Dios es bueno. Él nos ama. Y nos has dado el Señor esta revelación de su palabra, para que ahora, cuando me encuentre en alguna debilidad, en alguna flaqueza, pueda rendir esas áreas a Dios, a su Espíritu Santo, porque ese podría estar en mí. Si eres de Cristo, vas a querer agradar a Él. Amén. ¿Qué te parece si cerramos con una oración? Y vamos a darle gracias a Dios y pidámosle al Señor que nos dé más de su Espíritu Santo, que nos ayude a caminar en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Dios, te doy la gloria y la honra, Dios, porque entender esta parte de tu palabra, saber que el Espíritu Santo ya mora en nosotros, saber que nos guía a toda verdad, Padre. Señor, nos conviene vivir en el Espíritu.
Ayúdanos, Padre, porque la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Ayúdanos, Padre, no queremos alejarnos de ti, Señor. Perdónanos, Padre, en los momentos que te hemos fallado. Perdónanos, Padre, en aquellos momentos y situaciones en las cuales nos hemos alejado. Perdónanos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a no retroceder. Como dice aquel cántico, no quiero volver atrás, porque tú eres Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Padre, no queremos volver atrás. Por eso venimos a ti en el nombre de Jesús, a pedirte de tu Espíritu Santo, para que nos llenes de Él. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Queremos caminar en el Espíritu. Queremos vivir en el Espíritu. Fortalécenos, Padre Santo, y ayuda a mis hermanos y a cada uno de nosotros, Padre, en esta noche, Padre. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches, amigos y hermanos que me acompañaron en esta noche. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana y el miércoles que viene también vamos a dar inicio a un estudio muy interesante. Les voy a estar dando más anuncios en esta semana. Así que pendientes, el próximo miércoles 7:30. Estamos con nuestro miércoles de devocional, miércoles de Devo, y vamos a estar viendo un tema muy interesante. Así que no se lo pierdan, corran la voz, compartan esta clase, inviten a más personas que participen de todo esto que estamos aprendiendo juntos como hermanos en Cristo Jesús. Dios los bendiga, nos vemos para la próxima semana.